Nuestro director dice que nos presentó. ¿No nos hemos presentado, Caro? No. Corte, volvemos a empezar. No, aquí no hay manual. Mi nombre es Marco Antonio Valencia, soy psicólogo clínico con formación psicodinámica y psicoanalítica. Bueno, yo soy Carolina Pinto, igual, comunicadora social y psicóloga, analista en formación. Y bueno, aquí estamos para conversar. Esa palabra me encanta. Conversemos entonces. Sí. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Este es nuestro primer episodio de Sin Manual, el podcast, y precisamente el día de hoy queremos hablar el porqué del nombre de nuestro podcast, por qué Sin Manual, qué vamos a tratar acá, un poco a qué se refiere este término de Sin Manual, Caro. Sí, sucede que a veces, no sé si les ha pasado, pero uno piensa que la vida viene con manual, que paso 1, paso 2, paso 3, y uno tiene que seguir ciertas reglas para ser feliz, para estar bien, pero en realidad no existe eso, y creo que eso es difícil de aceptar a veces, ¿no? Es verdad, Caro, muchas veces en consulta a uno te preguntan, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo tal cosa? ¿Cómo digo tal cosa? Y uno a veces se queda así preguntándose, ¿y ahora qué le digo al paciente? No porque no sepamos qué decirle, sino porque cada persona tiene una forma de hacer las cosas de manera tan distinta, tan diversa, y los recursos son infinitos. Exacto, Marquito. Es como que a veces pareciera que la gente piensa que hay un recetario, una receta especial, algo que hay que hacer, pero no es así. Y justamente yo creo que este espacio es para eso, para conversar un poco acerca de la vida, acerca de lo que pensamos, de lo que sentimos, que en cada caso es diferente, ¿no? O sea, depende de mucho de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado, de dónde venimos, depende de tantas cosas, cada uno es tan diferente al otro. Sí, la verdad me parece interesante pensar esto de lo subjetivo, de lo individual, del sin reglas, sin pasos, ¿no? Este mismo programa está pensado de esta manera porque tampoco vamos a hacer como un libreto, vamos a pensar qué decir, qué hacer, porque queremos que salga un poco de lo que está ocurriendo en lo subjetivo en este mismo programa, ¿no? O sea, que el mismo programa sea sin manual. Por eso ustedes van a ver errores, nos van a ver dudando, nos van a ver nerviosos, porque pensando. Sí, sobre todo, ¿no? Van a ver un gato encima de la mesa. No es pensado, por si acaso, lo del gato, él se subió. Y es así, queremos mostrarles un poco que la vida es sin manual. Y lo vamos a pensar desde una terminología bien sencilla, bien fácil de entender, desde un enfoque psicológico y psicoanalítico. Sí, porque lo interesante de la vida es como abrir espacio para poder preguntarse, ¿no? Porque es así como cuando él se subió a la mesa, o sea, ocurren contingencias, ocurren cosas en la vida donde uno se va preguntando, ¿y qué hago? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué me pasa a mí con esto? Entonces, creo que este espacio es un poco eso, ¿no? Es poder preguntarnos, poder abrir espacio para pensar desde otro lado, tal vez algunas cosas que nos han hecho creer, que nos han dicho. Pasa que a veces hay muchas verdades que están ahí muy grabadas en nosotros que al final, no sé, ya es como los productos vencidos, ¿no? Que uno tiene que fijarse la fecha de vencimiento, y si te comes uno que está vencido es pues súper dañino, puedes hasta morirte. Y creo que lo mismo pasa con esas verdades que alguna vez nos dijeron o escuchamos de personas que queríamos y se quedaron ahí. Entonces creo que de cuando en cuando es importante revisar esas cosas y ver si ya no está vencido, pues sí. Y es importante también pensar que lo que te sirve a ti no me sirve a mí también. O sea, eh, las verdades absolutas en la vida individual no funcionan. Algo que a ti te ha funcionado, algo que a ti te ha servido, de repente a mí me va a arruinar la vida. Por eso es que muchas veces los psicólogos, los terapeutas, los psicoanalistas, no decimos cómo hacer las cosas, porque además no hay una implicación, ¿no? La persona no agarra y dice, como me ha dicho tal persona, es su culpa de esa persona, ¿no? En vez de buscar dentro de su repertorio sus propios recursos para afrontar el problema que está pasando, ¿no? Claro, a veces las buenas intenciones terminan siendo
la piedra con la que se tropiezan la gente que queremos, incluso nuestros propios pacientes, ¿no? A veces el querer hacer algo para que aplacarnos la angustia, para que esté mejor, a veces es contraproducente, ¿no? Y pasa, creo que también lo mismo cuando uno está con los amigos o cuando da un consejo. Por eso es como que complicado decir, haz esto, no hagas esto. Uno tiene, como tú dices, que buscar sus propios recursos, ¿no? Y me suena, ¿sabes a qué me suena? Me suena a esa frase que siempre usamos los que practicamos la psicología y el psicoanálisis, el caso por caso, ¿no? O sea, qué bonito pensar el caso por caso cuando uno ve la diversidad de personas y esta no fórmula, porque no podemos crear una fórmula para todos, ¿no? Esta no fórmula y nos hace pensar, oye, realmente, qué diverso vive la gente, qué manera tan diferente puede leer uno algo y entender el otro otra cosa tan distinta, tan diferente, ¿no? Un gesto de amor para alguien puede ser percibido como, qué creído, qué mala gente, ¿no? O sea, porque algo como que, qué sé yo te invito a un plato, y eso ha pasado alguna vez, como que alguna vez he invitado un plato de comida, ¿no? Ya quieres comer, yo te invito, no sé qué, no sé cuántos. La persona que recibe el plato de comida, gracias, ¿no? Muy agradecido, muy todo. Creo que nos está tapando la cámara. Eh, y otra persona que miraba la escena, ¿sabes cómo lo he leído? Mira, pues el que presume que tiene plata. Sí, sí. Es que si te das cuenta, a veces pasa que una cosa son los hechos y otra cosa es la interpretación que uno hace de eso que está sucediendo, de esos hechos. Entonces, creo que ahí entra mucho de lo que uno es, de lo que uno ha vivido, de lo que uno le ha pasado. Y bueno, pues eso es como tú dices en la psicología, en el psicoanálisis, es el caso por caso, aunque se rían de nosotros y siempre a modo de chiste digan de los psicólogos, ay, ¿y cómo te sientes con eso? En realidad esa pregunta, aunque pareciera ser un cliché, tiene su base, su fundamento, porque cada persona siente diferente. Exacto. Ante una misma situación es completamente diferente. Lo que te afecta a ti puede afectarme a mí, digamos. Qué curioso que lo menciones, la famosa frase, y creo que valga la importancia que podamos mencionarla acá. ¿Y cómo te sientes? ¿No? Incluso nos hacen memes, se ríen de nosotros, se burlan, ¿no? Pero la verdad, como tú lo mencionas, esa pregunta tiene una connotación, porque cada persona llega con una emoción y con un sentimiento tan distinto a consulta. Mm. Sí, y no solamente la emoción, si te das cuenta, no sé si te ha pasado, pero es mucho de cómo la gente entiende lo que le está sucediendo. Tiene también que ver mucho con las palabras que han escuchado desde pequeños. A veces hay mucha confusión, mucha equivocación entre cómo asumen ciertas cosas que no, asumimos ciertas cosas que nos dicen incluso cuando somos pequeños, que a la larga son tan fuertes para nosotros que se convierten en marcas realmente, ¿no? Y son esas cosas que cuando haces la pregunta ¿y cómo te sientes con eso? Y cómo lo describen, dice mucho de eso, ¿no? No sé, es como bien interesante ver siempre el caso por caso, ¿no? Me has hecho recuerdo eh, esa consigna antigua, ¿no? Que hoy en día tal vez se ve un poco desvaluada, ¿no? O sea, tienes que cuidar tu matrimonio, cueste lo que cueste, ¿no? O sea, no puedes divorciarte, ¿no? Y llegan muchos adultos y adultos mayores, ¿no? Con la idea de que esa vivencia, ese hecho de tener una relación de por vida, aunque tu pareja sea socual, mindanga, sopedanga, qué sé yo, etcétera, ¿no? Y cómo ahora esa misma vivencia, ese mismo sentido, hoy para los jóvenes y ya algunos adultos, no es pues una posición tan clara, ¿no? Es más fácil hoy en día divorciarse, ¿no? O sea, creo que el primer lugar donde no hay ningún tipo de manual, creo que es el matrimonio, ¿no? El matrimonio, el amor, es como que son cosas como muy fuertes y cómo la gente lo comprende, cómo cada uno de nosotros lo comprendemos más todavía. Sí, me parece un tema importante para irlo abordando. Tal vez podemos hablar del amor en un siguiente Claro. programa,
Pero la lógica, creo, de hoy es poder un poco recapitular y plantearnos que realmente la vida cotidiana es sin manual, ¿no? O sea, no podemos vivir las cosas a partir de dichos, hechos, y tenemos que ir construyendo nuestros propios recursos para ir abordando las dificultades. No necesariamente lo prestado nos sirve. Algunas cosas sí podemos obtener de los demás, ¿no? O sea, a mí me sirve mucho, por ejemplo, ir a la escuela, ¿no? Trabajar con colegas, aprender de ellos, pero hay personas que a veces prefieren un poco más distancia, ¿no? Generar un poco de conocimiento propio, autodidactas, qué sé yo. Y no a todas las profesiones les sirve lo mismo, ¿no? Como a nosotros los psicólogos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y creo que este espacio como que apunta un poco a eso también, ¿no? A poder conversar sobre ciertos aspectos, sobre ciertos temas, pero conversarlos desde otra perspectiva, como te decía hace rato, como que abriendo un espacio para preguntarnos si realmente eso que hemos escuchado, eso que hemos vivido, eso que nos han dicho, es realmente lo que es nuestro, ¿no? Claro, si nos funciona, nos quedamos con eso y adelante, pero a veces no funciona eso, como decías en el tema del amor, en el tema del matrimonio, hay cosas que no, o sea, que no funcionan y hay que verlas, ¿no? Hay que ver qué nos sirve de todo eso y qué no nos sirve, ¿no? Las palabras son muy traicioneras y lo que nos han dicho y lo que nos han contado también, entonces poder extraer lo que es de uno, poder construir lo que es de uno, poder construir lo propio y a partir de eso ir por la vida, es como que en alguna medida un poco más gratificante, me parece, ¿no? Porque ya es algo propio, algo tuyo con lo que vas a seguir para adelante, ¿no? No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sirve algo que tú has mencionado, ¿no? Cuestionar. ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿por qué tal cosa? Y eso es lo que hace que la vida sea un sin manual, ¿no? Porque si no cuestionamos y hacemos las cosas tan mecánicas, tan rígidas, ¿no? Al pie de la letra, no digo que la normativa no tengamos que seguir, ¿no? O sea, hay bases claras para movernos, ¿no? Y una de las bases es la normativa en la que vivimos, ¿no? Sin embargo, dentro de ese gran espacio de normativa social, lo que tenemos que pensar y cuestionarnos es, ¿para qué me sirve esto que estoy haciendo, ¿no? ¿Para qué me sirve, qué sé yo, seguir tal consejo? ¿Para qué me sirve tal trabajo? ¿Para qué me sirve, no? O sea, venimos a la vida con consignas, o sea, tenemos que ser heterosexualmente normativos, tenemos que hablar propiamente, tenemos que cruzar el bachillerato, terminar una carrera universitaria que te dé plata, y al final tenemos que casarnos y tener hijos, ¿no? O sea, ya nos van planteando cosas que tenemos que hacer toda nuestra vida, ¿no? Y cuál de todas esas cosas termina siendo nuestra decisión. Que creo que eso es fundamental, poder ir como separando, como dilucidando qué es realmente lo que uno decide en ese camino, ¿no? Eso normalmente se hace como en los dispositivos, ¿no? En terapia, en análisis, pero me parece que también está bueno poderlo conversar, poderlo charlar, poder un poco ir como escudriñando, diría, ¿no? Ciertas cosas, ciertas, no sé si llamarle palabras o llamarle mandatos que vienen hasta culturalmente, ¿no? Culturalmente y que es importante creo que darles una vueltita, pensarlos un poquito más y reflexionar al respecto, ¿no? Sí, esa reflexión, ese cuestionarnos, si bien también aparece y debe aparecer en los dispositivos psicológicos y psicoanalíticos, también es un trabajo personal individual, ¿no? Porque al final, no, si me equivoco me corriges, pero el analista, el terapeuta termina fungiendo como un espejo, ¿no? O sea, ¿qué veo yo de mí en este espacio? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Por eso funcionan muy bien los dispositivos psicoanalíticos, porque es un espacio donde puedo encontrarme conmigo mismo, no con un analista, no con un terapeuta, no con un título en la pared, sino voy al análisis y a través de alguien encontrarme a mí mismo y poder medir también esas recetas que han sido impuestas en mi vida y recetas que no me causan satisfacción. Claro, claro.
Súper importante ese asunto. Me haces pensar y me da vueltas algunas cosas por la cabeza, me pasan algunas cosas por la cabeza. Qué importante es poder como cuestionarse a uno mismo todas aquellas cosas, incluso podría llamarlo yo mentiras que nos contamos, que nos creemos también, ¿no? Sí. O sea, porque hay muchas mentiras que nos contamos, cosas que nos creemos a nosotros mismos, y eso como poder ubicarlo ahí es interesante, y es interesante también cuando escuchas hablar a otras personas sobre el tema. A veces uno escucha cosas que dice, ay, yo no lo había pensado de esa forma, nunca lo había pensado de esa manera. Pasa en el dispositivo analítico, pasa en terapia, pasa en una conversación entre amigos. Cualquier cosa me parece que pueda abrir ese espacio para poder pensar las cosas quizás de otra manera, me parece que es súper importante. Y me parece que este espacio está orientado un poco a eso, ¿no? Sí, 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 creo que vamos a ir viendo un poco en la cantidad, en la posibilidad de los capítulos que vamos a tener, estos dichos, estos enlaces de la vida, estas consignas, estas recetas cotidianas, las vamos a ir un poco desmenuzando para entenderlas, comprenderlas y que vos, allá que nos estás viendo, te puedas cuestionar, la puedas pensar un poco, puedas hacer si me pongo un poco más cognitivo, más sistémico, puedas hacer insight, ¿no? Puedas dar lugar, digamos, a tu descubrimiento, ¿no? Esto no va a reemplazar un proceso terapéutico, ojo, tenemos que decirlo, esto no va a reemplazar un espacio terapéutico o psicoanalítico, pero sí te va a dar luces para pensar y poder llevarlo a tu terapia, a tu análisis, para poder trabajar personalmente tú. De alguna manera queremos hablar acerca de estas cosas que nos pasan en la vida y poder pensar la vida sin un manual. Sí, sí, me parece súper importante lo que dices y tienes mucha razón. No reemplaza esto una terapia, un proceso de análisis, pero sí creo que conversar entre amigos, poder hablar, además de lindo, gratificante, ayuda mucho lo que tú dices, ¿no? Incluso hasta para llevarlo después a terapia, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con eso? Que escuché, me llega, no me llega, no sé, es como que un espacio para mí muy importante para poder pensar ciertas cosas también, ¿no? Porque incluso hablando contigo yo me pongo a pensar, me acuerdo de cosas, recuerdo otras, y sí, la vida viene sin manual, pero nosotros a fuerzas queremos uno, porque a veces resulta tan angustiante la incertidumbre de no saber qué hacer o qué va a pasar, y poder tolerar eso y poder descubrir lo que hay dentro de uno, cómo responder a eso, es como duro, pero también muy gratificante. Yo podría decir, o sea, podríamos cambiar el nombre, pero ya está puesto y me encanta el nombre del podcast. Podríamos, pero así haciendo un ejercicio, podríamos cambiar el nombre a los manuales, digamos, ¿no? Sí. Porque no existe un manual, tampoco es decir, vive tu vida sin un manual, ¿no? O sea, lo que te estamos tratando de decir es que tal vez cada uno tiene que ir elaborando sus propios recursos, su propia manera de pensar las cosas, su propio manualito chiquitito, personal, subjetivo, que a ti te funciona, ¿no? Y no necesariamente ese manual te va a servir para toda la vida, ¿no? Sino Claro. es dinámico, se va moviendo, va haciendo cosas, porque a medida que vas avanzando en la edad, vas aprendiendo nuevas cosas, vas entendiendo nuevas circunstancias y tal vez vas tomando cosas de todo lado para ir construyéndote. Claro. Yo creo que la vida es una cosa muy dinámica, donde las reglas internas, en base a esa gran regla social interna, ¿no? Ese dinamismo se puede ir moviendo, ¿no? O sea, en algún momento, por ejemplo, yo era un todólogo, ¿no? Yo hacía de todo, ¿no? Desde entrenador de fútbol, desde bartender, ¿no? O sea, de repente llega un momento en la vida en que algo hace clic y comienza a articular las cosas, ¿no? Y eso se produce cuando nos preguntamos, ¿qué quiero yo? ¿No?
que busca en la vida, ¿no? Lo que llamaríamos desde el psicoanálisis el deseo, ¿no? O sea, ese motor que enciende la vida iba buscando algo que realmente me genere esa satisfacción personal y que no necesariamente es algo estático, ¿no? Sino es algo realmente muy dinámico. Sí, realmente la vida es muy, muy dinámica y lo que se queda quieto muere, ¿no? Entonces, me parece que eso de irse moviendo, ir viendo, es interesante. Y también algo que me ponía a pensar mientras hablabas era el hecho de, sí es verdad, no hay un manual como tal, cada quien hace, digamos, el suyo, pero sí también es importante tener claro que existen principios que nos rigen, que nos orientan y que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Si bien no hay un paso, paso uno, paso dos, paso tres, sí hay otras cosas que para uno sirven de brújula en la vida, ¿no? Que te dicen por aquí sí, por acá no, y eso también dependerá de cada persona, ¿no? Muy Y también del marco social no podemos salirnos de eso, lo que tú decías, ¿no? Él me hace recuerdo a un meme que decía, ¿qué te impide ser tú mismo? ¿No? El código penal, la iglesia, no sé. O sea, sí, claro, y están buenos esos puntos que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Pero o sea, hay otras cosas que son como más profundas, como más de uno, que eso sí como que nos compete a cada uno, por ejemplo, la soledad, nuestra relación con la soledad, con el amor, no sé, cosas tan aparentemente sencillas pero difíciles de explicar como que es la amistad, lo que te decía el otro día, que es la amistad, no sé, qué es la disciplina. Me acuerdo que me preguntaban anteriormente, ay, ¿cómo puedo ser más disciplinado? Habrá que ver qué estructura interna hay ahí, ¿no? También, o sea. ¿Cómo hago para olvidarle? Sí, ¿Qué hago? ¿cómo hago para superar tal cosa o cómo hago para soltar? Entonces son como que procesos muy personales que tienen que ver con eso, ¿no? Con nuestra relación hasta con nuestro propio cuerpo, con, no sé, con nosotros mismos. Entonces es como, siempre es el caso por caso, aunque podemos hablar digamos, algunas particularidades. No lo llamaría generalidades, ¿no? Lo llamaría yo particularidades porque hay cosas que sí se repiten y hay cosas que sí, digamos, se pueden, digamos, ver un poco más ampliamente. Lo que les decía hace rato, como el tema de orientarnos con algo, pero sí, dentro de esa orientación, como que buscar lo que es de cada uno, ¿no? Me acuerdo mucho de lo que me decía mi analista cuando me decía, sí, puedes ayudar, o sea, ayudar está bien, pero la cuestión es, ¿desde dónde ayudas? ¿Desde dónde ayudas? ¿Desde dónde ayudas? O sea, preguntan. ajá, ¿desde dónde ayudas? Claro, y uno se pone a pensar ahí, sí, o sea, ¿por qué estoy ayudando? ¿Desde dónde estoy ayudando? ¿No? Entonces, cosas así, ¿no? Que parecen tan sencillas, pero son tan complejas al mismo tiempo porque dependen de muchas cosas. Es como cuando viene un paciente sufriendo y te dice, no sé por qué estoy sufriendo, pero en realidad no hay una sola razón, hay muchas razones y es muy complejo como para dar una sola respuesta, ¿no? Es por esto, o sea, y eso creo que es el proceso también de una forma Sí. terapéutica. Y aunque le des una respuesta, nada te asegura que abroche algo, ¿no? Exacto. Aunque tenga la respuesta, no sabemos si va a abrochar, porque hay que pensar también qué significa esa respuesta para esa persona, cómo la toma, cómo la lleva. Es que realmente incluso la manera en la que leemos la regla, la normativa, lo que está escrito dentro de nuestro mini manual, esa misma regla es interpretada de mil maneras, ¿no? Y eso es lo que hace más confuso pensar en seguir ciertos pasos, 1, 2, 3, 4, ¿no? Para poder producir, digamos, efectos, digamos, analíticos o efectos psicoterapéuticos, ¿no? Y es ahí donde, y de repente aquí algunos espectadores me van a querer ahorcar, y es ahí donde un poco yo discrepo del coaching, por ejemplo, ¿no? Porque el coaching te va planteando paso 1, paso 2, paso 3. Recuerdo que había un ejemplo interesante que en un momento me hizo ruido, que era el asiento de
tres patas, ¿no? Sin una pata te vas a caer, ¿no? Y esa lectura de sin esa pata te vas a caer, pucha, yo no la podía conseguir, yo realmente quedaba angustiadísimo, ¿no? Quedaba mal, Mm. y realmente planteaba, yo debo seguir estas reglas del coaching. No es malo, porque a algunas personas les organiza la vida, algunas Claro, personas... depende de lo que quieras hacer, me imagino. Sí, 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 pero incluso hasta en el coaching habría que pensar el para qué, ¿no? O sea, cómo estoy leyendo esto y cómo lo estoy usando en mi vida. Mm, No necesariamente estos pasos a seguir van a privilegiar que me sienta mejor. sí, me hace mucho recuerdo a lo que leía el otro día, que me parece muy interesante con este tema de cómo es para cada uno diferente las cosas y cómo hasta incluso yo diría que estar mal o tener algún síntoma es también una forma de saber qué pasa con nosotros, ¿no? Ujú. Porque a veces pasa que hay cosas que en nuestra vida que se repiten una y otra vez y otra vez y otra vez y tratamos de cortarlas, de pararlas, pero creo que la idea está en poder leerlas, qué pasa, o sea, que eso sirva como una orientación también, ¿no? ¿Qué pasa con eso? O sea, que lo que se repite sea de alguna forma algo para leer, para ver, para, no sé, para analizar, ¿no? Es como información que te da la misma vida para ti, ¿no? Es como una brújula para ver qué te está pasando en ese momento, ¿no? Yo me acuerdo de una clase de formación social boliviana en la facultad, que un docente muy querido mío, que hasta ahora no lo veo hace muchos años, pero que le tengo mucho aprecio a Francisco Bayá, él nos decía que solamente en una crisis podemos ver el estado real de un país. Mm, Y sabes que yo lo extrapolo para pensar también en la posición del sujeto, mm, ¿no? Solamente cuando tenemos una crisis es que podemos ver cuál es nuestro estado real como sujetos, con qué mm, recursos contamos para afrontar esa dificultad, qué nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo ese momento, cómo estoy confrontando esto agresivo que viene del mundo externo y que está mm, haciendo que mi vida se mueva, ¿no? claro, claro. Es como Es como escuché alguna vez un refrán que decía, esto que dices me lleva a pensar que, claro, o sea, de las generalidades puedes también extrapolar cosas para la vida propia, pero también de la vida propia para lo, para lo grande, digamos, ¿no? Y eso me acordaba que alguna vez leí en alguna parte que decía que quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, digamos. Entonces, en la medida en la que uno pueda, digamos, trabajar lo suyo, también pues irá como cambiando la jugada a su alrededor, ¿no? Y sus circunstancias también. Uh-huh. Lo que estamos tratando de decir en este momento, un poco traduciendo estas cosas tan difíciles de comprender, es que el momento en que a ti te pasa algo es un momento para evaluarte, para Mm, preguntarte, para decir, oye, ¿qué me está pasando? ¿No? Y tal mm, vez sea un momento preciso para, incluso para comenzar tu análisis o tu psicoterapia, ¿no? mm, Porque te está diciendo algo sobre vos, ¿no? No es una regla de manual, lo estoy planteando desde ya, pero hay que saber leernos también, ¿no? En esa mm, diversidad, en ese formato tan distinto en el que venimos, en esos empaques tan mm, diferentes, ¿no? En los que venimos, el poder hacer una lectura sobre nosotros mismos en este plano nos va a poder dar luces de entender por qué camino tenemos que ir. Una de las mayores dificultades que siempre llega a consulta es ¿qué mm, hago? Eso es inevitable pensar, ¿no? ¿Qué hago? Es una demanda, ¿no? Que dependiendo de la corriente mm, psicológica se va a ir trabajando en psicoterapeutando, podemos decir, o tal vez desde el análisis mm. replantear esa posición. Pero el qué hago es una pregunta muy interesante y ese qué hago no tiene una única respuesta. Sí, es verdad. Y creo que me parece que algo que importante que hay que mencionar, y no sé cómo lo ves tú, pero para mí sí me parece importante, es como que marcar un poquito la diferencia, porque nosotros hemos dicho, ¿no? Que vamos a hablar de lo cotidiano, desde la psicología y desde el psicoanálisis. Y me parece muy importante marcar bien la diferencia entre ambas, porque sí hay cosas que se puede hablar desde el ámbito de la psicología, y hay cosas que también se hablan de este psicoanálisis y no es la misma mirada. Y eso creo que
es importante, digamos, mencionarlo también, ¿no? Para no mezclar eso. No sé si te parece. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, porque la idea también del podcast es Ujú, visibilizar un poco el trabajo analítico, ¿no? ujú, Es porque hay muchos mitos en relación también al psicoanálisis, ujú, a la efectividad, a lo científico, ¿no? O sea, a la ujú, replicabilidad. Y creo que Sin Manual también representa mucho lo que plantea el psicoanálisis, ¿no? O sea, ujú, hay que pensar que uno esperaría todo replicable y todo ujú, sí, paso uno, paso dos, paso tres, y estamos hablando del método científico, ¿no? Cuando en realidad hay que pensar que el psicoanálisis es el arte de la ética, ¿no? Y es ujú, por eso el pensar un poco en lo subjetivo más allá de una planificación replicable, porque algo, y eso no sé si puedo decir que es ujú, demostrable, pero algo que me funciona a mí no necesariamente te va a funcionar a vos. ¿Y cómo pienso entonces desde ese punto de vista lo replicable? ujú. Sí, exactamente. Eso me ponía a pensar porque de alguna forma el psicoanálisis te permite como hacer un agujero ahí en lo que nosotros llamamos el discurso, ¿no? En lo que uno dice, en lo que uno habla, es como ir creando esa brecha por donde algo puede, digamos, salir, puede cuestionarse. Entonces, me parece importante como que marcar esa diferencia para que no haya como una confusión, porque a veces se tiende a confundir ambas cosas y son realmente dos cosas como no tan distintas, pero sí son como miradas y enfoques diferentes, ¿no? ¿No? Entonces, estamos planteando la diferencia entre psicología y psicoanálisis y por qué es importante Ujú. hacerla, ¿no? En este espacio, ¿por qué comentar esa diferencia? Sí, porque en el título lo hemos puesto como dos, ¿no? Psicología, desde la psicología y desde el psicoanálisis. Si bien no es, son dos cosas opuestas, sí hay diferencias importantes, ¿no? Que es como necesario, creo que la gente sepa que la mirada psicoanalítica es una mirada más profunda, Mm. es una mirada basada en la experiencia propia de cada uno. Entonces, hay cosas que son pues más propias de cada uno y que hay que como que tomarlas con pinzas también, ¿no? Mm. También ahí es importante pensar en la Ujú, diferencia de lo terapéutico de lo analítico, ¿no? O sea, porque no son lo mismo. Algo puede ser ujú, terapéutico, pero no necesariamente analítico. Seguir ujú, ciertos pasos puede ujú, resultar terapéutico, ¿no? O sea, genera cierto alivio, pero no sabemos si eso que estás haciendo ujú, va a posibilitar que eso que insiste deje de causar angustia, por ejemplo, ujú. ¿no? Hay cosas que Sí. insisten. Eh, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué nos toca la misma historia, ¿no? O sea, ¿por qué a pesar de que hago cosas diferentes, Ujú, termina ocurriendo exactamente lo mismo, ¿no? En algunos casos puede ser la traición, ¿no? O sea, ujú, en una primera escena me puedo portar muy amoroso, muy cariñoso, y me engañan, ¿no? En una segunda escena ya como ya aprendí, digamos, que no debo ser tan ujú. cariñoso, me pongo más frío y por ser más frío me engañan, ¿no? O sea, entonces uno se preguntaría esto que insiste, ¿no? O sea, lo terapéutico vendría a ser el alivio ante ese engaño, ¿no? En Ujú. cambio, lo analítico vendría a ser el pensar, ¿por qué me ocurre esto? ¿No? Sí, ¿Por qué me está ocurriendo esto? sí, creo que el psicoanálisis va un poco más allá, da un paso más eh, que la psicología, ¿no? El psicoanálisis va en profundidad. Es como, yo lo pienso y lo siento de esta forma. Es como que la psicología, cuando tienes algún problema, cuando tienes algo, cuando estás pasando por una crisis, eh, te marca ciertos, podemos llamarlo así, remedios, ¿no? Que provocan y generan alivio. De Ujú. hecho, el hablar ya es terapéutico. Cuando uno habla ya como que siente como más alivio. El solo hecho de hablar ya hace que se alivie la cosa, ¿no? Eh, pero si hablamos de psicoanálisis,
creo que el psicoanálisis va como que a la causa, ¿no? Porque puedes hacer psicoterapia mucho tiempo, puedes arreglar muchas cosas, estar bien un tiempo, pero hay algo que insiste y Ujú. que vuelve después de un tiempo transformado quizás en otra cosa. Entonces, a lo que apunta el psicoanálisis es justamente a eso, como a cuestionar eso, ¿no? Eso en un dispositivo analítico. Ahora, en la vida cotidiana, también de alguna forma el psicoanálisis se presenta o está presente en cómo eh, se ven ciertas cosas, en cómo se interpretan ciertas cosas también, ¿no? Y desde la posición en la que lo interpretas, Exacto, ¿no ve? exacto. Porque si bien, digamos, y algo que me gusta mucho del psicoanálisis es que al paciente no se le dice analizado, ¿no? O sea, no es que él es un sujeto pasivo Ujú, y tú estás ahí para analizar ujú, al paciente, ¿no? ujú, En realidad, el psicoanálisis plantea al paciente como el analizante, ujú, ente, ¿no? Esa ujú, propiedad adquisitiva que lo pone en una situación activa, porque ujú, algo de su posición debe moverse, ¿no? Y ujú, no lo puede mover el analista, sino es el mismo analizante que debe moverse, ¿no? Pero lo primero es reconocer, ¿no? Es una metáfora que yo utilizo, algunos pacientes van a reconocer mi metáfora, o sea, yo planteo que para poder llegar a un lugar tenemos que tener dos datos importantes, dónde estoy y a dónde voy, ujú, ¿no? O sea, el medir el dónde estoy y el a dónde voy lo hago con un truficito. Si yo quiero ir de la América a la Roma, primero tengo que ubicarme en qué calle estoy, dónde estoy, por dónde pasa el micro. Si no hago esta operación de ubicarme dónde ujú, estoy, o sea, jamás voy a llegar al lugar donde voy a tomar mi micro. Y creo que esa es la posición desde la que miro las cosas, ¿no? Dónde me ubico, ¿no? O sea, si me estoy ubicando, digamos, no es lo mismo ubicarme en la Santa Cruz que ubicarme en la, qué sé yo, en la Plaza de la Tarija, ¿no ve? Porque por ujú, ahí pasan distintos micros. Entonces, si yo me ubico en la Santa Cruz, es un ejemplo tonto que te doy, ujú, ¿acaso pasa por ahí trufis que van a la Roma? Un ujú, ejemplo tonto que te doy, tengo que irme hacia la calle ujú, donde va a pasar el micro de donde tengo que tomar el micro, ¿no? ujú, Eh, y evidentemente tengo que ubicar esa calle. Si no ubico desde qué lugar estoy, todo me va a parecer fastidioso, todo me va a parecer como conflictivo, ¿no? O sea, que me engañan, que me dicen, porque a veces es ese lugar, es esa posición en la que yo me encuentro, en ujú, la que me hace pensar que no sé dónde voy a ir. Y lo segundo, ¿no? O sea, ¿a dónde voy? O sea, ¿de qué me va a servir tomar micro X, micro Y, micro 200, micro 300 si no tengo una dirección clara? Si ujú, no sé a dónde estoy apuntando. Entonces, creo que el psicoanálisis hace esta reflexión, nos permite ubicarnos, pensar desde dónde estamos y hasta dónde estamos yendo. ¿No? Es una ujú, cuestionante importante que nos hace decidir también a nivel de motor, ¿no? O sea, un ujú, motorcito que nos permita trabajar algo. ujú. Sí, sí. Como que te advierte de muchas cosas, te hace pensar en otras y es como que no sé, a mí me resulta interesante y a veces gracioso cuando dicen, ay, me va a psicoanalizar. Y se tiende a generalizar, ¿no? O sea, en algún punto de la vida parece que las personas, o ha sido tan fuerte la influencia de Freud que cuando piensan en psicología piensan en que me va a psicoanalizar. Pero como algo que hace el terapeuta, digamos, por así decirlo, con el paciente, cuando en realidad me parece que el trabajo más fuerte viene del lado del, del paciente, ¿no? Y de lo que puede hacer y lo que tú decías, ¿no? De poder ubicar esto en él. Capaz de que nosotros solo somos como un acompañamiento en ese proceso, ¿no? Y ahí viene el sin manual caro, Ujú, porque nosotros no podemos decidir dónde está ni a dónde va el paciente. ¿No? mm, Cada quien, cada paciente, cada analizante ujú, tiene su propia ruta, tiene su propia dirección, su propia manera claro. de verse a sí mismo y de ubicar sus propios espacios y Ujú, decidir a dónde va. Yo creo que una parte del problema del ser humano hoy cotidianamente, que ujú, creo que es un fenómeno contemporáneo, es que no sabemos a dónde vamos.
hacemos porque la norma nos dice que debemos hacer. Y eso muchas veces nos causa angustia, eso muchas veces nos causa dolor, porque estamos cumpliendo los mandatos de los demás y no lo que nosotros queremos. Y ahí entra la pregunta, no sé, yo sé que es una pregunta muy psicoanalítica, ¿qué quiere el otro de mí, no? Que al final resume un poco las dificultades contemporáneas actuales, ¿no? Pero si lo pensamos desde un punto de vista más, digamos, un poco más centrado en la práctica analítica, eh, eh, es importante que logremos ubicarnos en cuanto a deseo, ¿no? En cuanto a qué queremos como motor. Pero ¿saben qué? Es extraño, porque si vamos a tratar de ubicarnos en cuanto a deseo, lo primero que tenemos que ubicar es qué nos falta, qué no tenemos, ¿no? Y a veces el ser humano es alguien que no quiere estar en falta, aunque lo está. Sí, me haces pensar en varias cosas ahorita, están pasando por mi cabeza con respecto a esto que tú dices. Y me parece importante también como mencionar o de alguna forma, eh, no sé, que la gente se pregunte un poco y se cuestione un poco sobre este tema. No sé si has escuchado que están de moda esos como, no sé si son diarios o no sé cómo le llaman, pero he visto bastante eh, con preguntas existenciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué hago? Sí, son preguntas válidas, pero me parece por ejemplo, viéndolo de este lado del psicoanálisis, esa pregunta de que quién soy es como que muy amplia, un ser en construcción, digamos, y toda la vida estamos en construcción. Entonces, me parece que eso de sin manual también como apunta a eso, ¿no? A que cada uno vaya como ubicando y construyendo ciertas cosas respecto a, no sé, a otras que va escuchando. Y no todas las preguntas son para todos tampoco, ¿no? O Exacto. sea, algunas personas realmente las pueden movilizar demasiado, o sea, innecesariamente, Ujú. cuando en realidad ya está todo estructurado. O sea, ¿para qué mover a una persona que ya tiene ubicado dónde está y a dónde quiere ir, ¿no? O sea, Ujú. ¿para qué Sí. movilizar a esta persona? Y a veces no todas las preguntas son válidas, ¿no? Mm, Hay que pensar cuáles son las preguntas que van direccionadas a pensar en lo que este sujeto necesita. mm, Y eso, cuando hablamos del dispositivo, es importante, ¿no? Saber cuándo intervenir y cuándo intervenir con el ujú, silencio y la escucha. claro. Y bueno, creo que lo que pretendemos hacer en este podcast es como conversar, Ujú. conversar sobre esas cosas que generan curiosidad, que generan también a veces, no sé si sufrimiento, pero o incertidumbre, ¿no? Esa es como más o menos la idea, lo que tú decías hace un rato atrás, que no es el afán, digamos, reemplazar la terapia o el análisis, simplemente conversar y también saber de alguna forma, ¿no? ¿Qué piensan los demás? Vamos a tener invitados. Vamos a tener invitados que nos van a ir conversando también desde su punto de vista. Ujú, Lo ideal, si hoy día nos hemos pasado un poquito de técnicos, es la falta de práctica, ujú, pero lo ideal es hacer que esto sea más ameno, más corrido, menos técnico para que se pueda entender, se pueda escuchar y que ustedes puedan desear también ir a terapia o ir a análisis, ¿no? Que esto ujú, también los cuestione en algún momento claro, y ustedes puedan permitirse preguntarse, ¿será tiempo que yo vaya a mi propio análisis o vaya a exacto, terapia? exacto. Y tampoco la idea, y creo importante también mencionarlo, la idea no es echar por tierra las otras corrientes psicológicas, porque creo que cada corriente psicológica es válida en su propio sentido y Claro. no es nuestra idea pensar o desmitificar o decir, no, esto no, ¿no? O sea, tampoco nos gustaría que esto pase Mm, con nosotros mismos, ¿no? Porque claro, estamos hablando de nuestra práctica como psicólogos y como analistas también, ¿no? Eh, en el sentido del respeto, siempre en claro, el sentido del respeto y esperamos que este espacio pueda brindarles a ustedes no un manual, sino una pregunta, ¿no? No un exacto. manual, sino que les pueda generar una pregunta. Claro, y también poder juntos aprender sobre diferentes cosas, ¿no? La idea es poder, como les decía hace rato, conversar, traeremos amigos de otras corrientes también, qué opinan ellos, qué piensan ellos de ciertas cosas. La parte sistémica es muy interesante Uh también, -huh. lo que hace la terapia breve. Iremos viendo qué hace cada una de las disciplinas y también cómo
cómo se abordan diferentes temas y bueno, también si la gente quiere nos puede escribir para hacer sus preguntas y para conversar acerca de temas que les interesan. Por supuesto que sí, claro, yo tengo muchas dudas sobre lo cognitivo comportamental, creo que es una herramienta poderosa que hoy es muy vigente y que Ujú, trabaja muy bien en muchos casos y creo que también vamos a tener invitados de esta corriente ujú, y va a ser lindo poder compartir ujú. multidisciplinariamente, Sí, sí. por eso hablamos, ¿no? De psicología y psicoanálisis, ¿no? No descartamos la posibilidad de otras corrientes, pero lo importante de este espacio, Ujú, como lo menciona Caro, es que tú también seas parte ujú. de esta conversación. Entonces, te invito a seguirnos, te invito a darle like en nuestras distintas redes sociales y que de alguna manera también puedas comentar, participar. Estoy seguro que vamos a estar leyendo tus comentarios y vamos a estar hablando contigo también en este espacio Ujú. donde no hay un manual. Exacto, exacto. Y también nos pueden contar sus historias, las preguntas que tengan, lo que les surja, lo que les parece, los temas que tratamos. Es un espacio bastante, yo creo que amplio, abierto y dispuesto a poder conversar, porque creo que en la conversación es donde uno puede, digamos, dilucidar más cosas, ¿no? Ir Sí. entendiendo más cosas también, ir cuestionándose. Sí, es un espacio donde en vez de encontrar respuestas, creo que vamos a encontrar preguntas, ¿no? Sí, eso es a lo que Vamos a encontrar apuntamos. muchas preguntas y no es que todo lo sepamos nosotros, sino que también vamos a conversar de lo que no sabemos y de lo que también puede generar una bonita conversación. Entonces, Ujú. los esperamos, conéctense para el próximo programa. Este es el programa piloto, espero que les haya gustado. Y ya saben, denle like, síganos, compartan y sean parte de esta conversación. Caro, Así es, los esperamos en los siguientes episodios donde vamos a hablar de otros temas que son un poco más, no sé si complejos, pero también interesantes de hablar. van a haber temas picantes, Ujú. salados, azules, rojos, de todo un poco. Los espero en el próximo programa y no se olviden dejarnos su like y su comentario aquí abajo. Nos vemos hasta otra oportunidad.